Sí, todavía. Hola queridos amigos, pues estamos haciendo unas pruebas aquí en CA Informa. Qué extraño, porque está la misma altura que aquella. Un poco de paciencia. Hoy es un día muy interesante porque queremos platicarles de todo lo que ya nosotros. Está conmigo la queridísima Diva. Hola, hola. Hola, queridas. Gracias a todos los que ya se conectaron. Y pues bueno, es muy importante, además de que estamos por cerrar el mes de marzo, el mes de febrero, pero pues que yo sí vengo muy anticipada. Sí, que ya va a llegar la primavera. Ahorita me lo pongo, querida, no te preocupes. Quiero agradecerle a Pauline Rain que está ahí. Enrique, muchas gracias porque me está apoyando y yo le sí, mucho gusto. Solidaridad Mil, Cecilia Tapia, Delia Linares, divagante en las redes, la gran divagante, escritora en SDP Noticias. Y que bueno, finalmente estamos hablando vamos a platicar de cosas interesantes. México tiene todos lo sabemos, la casa más importante de estudios a nivel superior es la UNAM. La UNAM, nuestra querida y gloriosa UNAM. Exactamente. Está pasando por situaciones muy, muy, muy complicadas, muy complicadas. Pero es algo que la sociedad, nosotros tenemos que ponernos muy de acuerdo y pasa lo siguiente. Tenemos que estar muy atentas porque si estamos hablando que la máxima casa de estudios en donde la mayoría de los egresados, que en este caso podríamos decir grandes profesionistas en todas las materias, nada más en derecho, que ese es exacto, la gran UNAM. Yo soy una persona politécnica, quiero platicarles, yo estudié en el Poli y sin embargo no dejo de reconocer que la UNAM es una gran casa de estudios. ¿Y esto a qué nos va? Si en algún momento la UNAM es afectada por todos estos actos de corrupción, por el no hacer, pues entonces en todo momento pues tendríamos un problema interesante. ¿Cuál es ese problema? Que pasaría en todas las demás universidades que no tienen un renombre internacional como es la UNAM, que representa a nuestro país. La UNAM es una de las escuelas, una de las universidades más prestigiadas de toda Latinoamérica y de hecho hasta del mundo. Si nosotros les permitimos, quiero decirles que algo me pasó en el micrófono, me lo volaron. No me lo volaron, aquí está, La verdad es que ayer se viciaba con el pelito mucho. Ok, entonces, bueno, finalmente es importante que nosotros reconozcamos esta situación. Bueno, querida Diva, cuéntanos un poco de lo que está pasando en la UNAM. Miren, le comentaba a Ceci Tapia el día de hoy, antes de que empecemos al aire en YouTube, le comentaba sobre una columna que acabo de publicar en SDP Noticias, donde saben que escribo, que me hacen favor de darme permiso del espacio ahí. Y lo digo de esta forma, me hacen favor de darme permiso en ese espacio porque al darte un espacio donde no te corten tu libertad de expresarte libremente, de decir lo que piensas, de decir de lo que sabes o lo que te hacen llegar, eso es incalculable en valor como, no solo como personas, ¿no? Sino como profesionales y donde quiera que estés, que no te corten tu libertad. Entonces, cuando me llegan situaciones como de la UNAM, que ustedes recordarán, ya he escrito mucho sobre el tema a través de la UNAM, sí, pues porque yo me la paso a veces ahí y han visto que aquí en el programa catedráticos de la facultad nos acompañan, nos han hecho el favor de prácticamente todos los días y de diferentes facultades, no solamente de una en especial. Y de diferentes profesiones, que esa es la parte más importante. La UNAM es un mall de carreras y esta es la parte que sí tenemos nosotros que reconocer. Entonces todos los profesionistas deben de estar atentos porque México, al ser atacado en su educación, y el otro día nos lo decía la doctora Carlota, decía, la OCDE dice que es la educación y la cultura la que va a salvar al país. Entonces, ¿por qué estamos dejando que la UNAM esté viciada? Desde diferentes ángulos. Desde diferentes ángulos lo podemos palpar y las denuncias han sido de todo tipo. Ahorita hay unas muy graves. Cuando vimos lo que pasó en Ciudad Universitaria, que en la pantalla aparece fuera narcos, entonces estas
aceptando tácitamente que sí hay narcos dentro, ¿no? Bueno, el deslinde, no soy invitada, querido mío, no hay invitados el día de hoy, estamos solamente Ceci Tapia y tu servidora. Y saludando a Anita06, que es mi hermana, que me está viendo desde Tabasco. Hermanita, ¿cómo estás? De verdad, gracias por estar, porque está muy ocupada. ¿Nos dices a qué horas empezamos, querido? ¿Listo? Vamos a empezar, queridos, para no desviarnos y que no se nos corte el tema en las diferentes plataformas. Empezamos directo y nos vamos. ¿Sí? 5, 4, 3, 2. Hola, queridísimos, otra vez aquí dándoles lata. El día de hoy, nuestra querida Ceci Tapia y yo tenemos el gusto y el placer de recibirlos nuevamente en SEA Informa. Por cuestiones fuera del alcance de nosotros, y nuestro invitado tuvo un percance fuerte y no pudo estar con nosotros, pero lo reagendamos, iba a estar aquí precisamente un catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestro querido doctor Ricardo Flores. Sabemos que tiene toda la capacidad para resolver esos pequeños problemas y esos grandes problemas, querido maestro. Lo esperamos con todo gusto para una posterior fecha en su agenda ocupadísima. Entonces sabrán disculparnos, pero vamos a aprovechar, Cecilia Tapia y su servidora, vamos a hacer un pequeño análisis de todos los programas que hemos estado hasta ahorita, que han sido bastante sustanciosos, querida Ceci, porque precisamente vamos a hablar de la UNAM y lo que está sucediendo. Claro que sí. A lo largo de los programas, en casi un mes ya, qué rápido se ha pasado el tiempo que estamos transmitiendo en vivo para ustedes, y estamos en una mezcolanza de conocimientos, pero, por ejemplo, pasa lo siguiente: ¿cómo es posible, querida Diva, que sabiendo que la educación es lo que nos va a ayudar a nuestro país, a la evolución de nuestro país? Claro, porque la educación es para todos los niños y pequeños, y sí me llamo Cecilia Tapia, ¿verdad? Saludos a todos de Linares. Entonces sí es importante, queridos, que sepamos y que peleemos el derecho de la educación, que peleemos que nuestras instituciones como la UNAM no sean afectadas. Hay varios temas. Uno que nos va a comentar ahorita nuestra querida Delia, el narcomenudeo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se enraizó? ¿Cómo lo permitieron? Hace un rato Delia hizo un comentario bien interesante, porque sabemos que después del 68 no queremos que la policía entre a las universidades. Eso es cierto. ¿Y cómo sacamos a los malotes? Exacto, no queremos que entre la policía, no queremos que entre los militares, y ahorita con lo de la LSI, pero ese es otro tema también largo de analizar. Te decía, Ceci, que en el lapso de estos programas que hemos tenido de invitados, diferentes catedráticos de las diferentes facultades de la UNAM han visto que han estado desde Ciencias Políticas, de Economía y de la Facultad de Derecho. Entonces, este espacio, desde un principio lo dijimos, es un espacio abierto para quien quiere expresarse y más que ellos, que son al frente de la máxima casa de estudios de nuestro país, pues nos den su visión del mundo. Pero también está sucediendo algo muy fuerte en diferentes columnas a lo largo del tiempo que llevo escribiendo en SDP Noticias. Me han dado la oportunidad de escribir sobre temas muy fuertes que suceden dentro de la UNAM, dentro del campus, dentro de diferentes facultades que no se dicen y que son muy graves, y que hay que poner el dedo ahí para que nos volteen a mirar, porque no sabemos si no quieren que se sepan o no quieren que se digan, o prefieren que se vayan al olvido. Esa situación del narcomenudeo y una balacera dentro del campus, en la zona de Frontones, dos muertos. Sí, independientemente de que si eran los maleantes o no, los presuntos maleantes, como suelen decir los medios, lo que sucede dentro de la UNAM no es poca cosa. Entonces, exacto, pero no es poca cosa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestra casa de estudios máxima que tiene el país, igual que el Politécnico Posterior y todas las escuelas públicas, no les pase. Y también las privadas. Bueno, por supuesto. Es que es muy terrible, pero hay que ser honestos en este sentido. Las universidades privadas tienen seguridad privada, tienen otra situación diferente. Y otros códigos de ética hasta cierto punto que tienen que respetarse si no te expulsan. Exactamente, que lo que es las escuelas públicas, que muchas veces la gente cree que es un regalo, no lo es.
porque además el Estado tiene la obligación de la educación, que Pues esa sí, es otra parte. pero de repente considerar la permisividad como un plus en una escuela pública debiera ser todo lo contrario, ¿no? Desde casa. Exactamente. En esos programas hemos estado luchando siempre por los valores que vienen desde casa, no a la escuela. Pero cuando ya estamos hablando de universidad, yo recuerdo que hice una columna en un inicio de clases, diciendo cómo estaban todos echados literal en el piso, en el pasto, y así como si no hubiera clases. Y hice la denuncia que cómo era posible que en el Puma Bus se fueran escuchando narcocorridos. Claro, y todo ese es otro punto, sí, todo el ¿no? mundo Porque se indignó. Es que es la máxima casa de estudios del país, y díganme mocha, y díganme payasa, y díganme lo que quieran. Pero ¿cómo es posible que el Puma Bus, que los que saben y conocen Ciudad Universitaria, es el sistema de transporte colectivo gratuito para los alumnos dentro del campus de Ciudad Universitaria, que es muy grande, y no nada más para ellos, para todos los que lo utilizamos, de repente vayan en el trayecto escuchando narcocorridos como cualquier combi de periferia? ¿No? Eso no es congruente, no es congruente. Y digo, si se tiene el radio universidad, ¿por qué no lo ponen todo el tiempo? Exactamente, nosotros lo que estamos adoleciendo es de medios de cultura, que tengan cultura. Lo estamos viendo en la televisión abierta, que es algo muy terrible, todos estos programas de revista que hacen que ni son de revista porque no pasan artistas, no pasa cultura. Lo que es parte de nuestras tradiciones mexicanas se están intentando erradicarlas, y eso es justamente lo que nosotros estamos buscando. Nos damos cuenta que en este tipo de espacios podemos decir, queremos a una UNAM limpia de narcotráfico, queremos a una UNAM limpia de narcomenudeo, y que las autoridades dejen de permitir, y digo de las autoridades de la UNAM porque esto es muy terrible, no estamos hablando tampoco que sea que fue en este periodo, sino ha venido permeándose de periodos anteriores. Entonces hay balaceras, ha habido gente que se ha suicidado dentro del campus de las instalaciones de CEU. Ese es un tema que tenemos que tocar. También ha pasado algo bien interesante, lo que hay un amparo de la abogada general de la UNAM para que no construyan a la periferia de CEU, de la ciudad universitaria, 60 o 600 de departamentos, porque hay un cártel inmobiliario por ahí. Si ustedes lo buscan en la red o lo buscan en internet, van a saber de qué trata. Este cártel inmobiliario del que nadie habla, porque además está creando edificios, así está apareciendo en esta ciudad. Estamos hablando de la Ciudad de México, y que bueno, hay algunas situaciones que se deben de revisar, no solamente en la colonia Doctores, porque estamos hablando de CEU, que es en Coyoacán, estamos hablando de Iztapalapa, estamos hablando de Azcapotzalco, o sea, de todas las delegaciones, pero nadie lo dice. Hay gente denunciando que son desalojadas. También van a desalojar a CEU de su patrimonio de la humanidad que le dio la UNESCO, porque nadie se ha atrevido a denunciar. Bueno, además de la UNAM. Al día siguiente que nosotros platicamos de esto con el doctor Manuel Alejandro Vázquez, sale una de estas chains para que firmen en contra de estos condominios. Y entonces, bueno, pues ya firmamos, porque yo también estoy en desacuerdo que se pierda esto de nuestra máxima casa de estudios, pero ¿qué sigue además, no? Pero aparte hay otra cuestión, Ceci, para no... Mire, de muchos temas, porque es hay algo que sí muchísimos. tenemos que Temas hay muchísimos. Les comentaba antes de entrar al aire en la plataforma de YouTube, cuando sucede esta balacera en la parte de Frontones en Ciudad Universitaria, que era un secreto a voces, que es un secreto a voces, dónde se venden, dónde están como las narcotienditas, dónde se pueden a tomar, dónde te puedes esconder, son secretos a voces dentro del campus, y todos los que están estudiando y trabajan ahí lo saben. Entonces, claro. Pero ocurre algo todavía más grave. El día de antier, el domingo, en el partido Pumas contra Chivas, que de repente en la pantalla principal aparezca fuera narco de la UNAM, yo les digo, qué grave, porque se está aceptando tácitamente lo que mucho tiempo se había estado negando, que el narco estaba dentro de la UNAM. Y de repente sale de rectoría y dicen, nosotros no dimos permiso de eso. Pero entonces después resulta que lo que ocurre en los medios y las redes sociales, y entonces ayer yo vi una entrevista con el doctor Enrique Graue, y entonces él mismo lo dice así, textual, me deslindo del deslinde, y yo
escribí una columna al respecto y digo, a este grado estamos. Pero además hay otro punto bien interesante. El Comisionado Nacional de Seguridad declara, por eso lo leí en el Universal, porque ahí está la noticia, que es el cártel de Tláhuac, el que se supone que no existe, que de los ojos y todo de esta cobertura mediática, dice que ellos son los responsables del narcomenudeo dentro de CEU. Entonces, pero qué grave que vengan a hacer un señalamiento así, con el dedo, cuando sabemos cómo está la situación en la ciudad. Y que es el único cárcel que hasta en algún momento Mancera aceptó que estaba. Digo, cuando ya después de los bloqueos y la quema de carros y microbuses y demás que hubo, que no todos los medios le dieron la difusión como si fuera campaña política. Es muy difícil. Es muy, muy difícil que podamos decir que estamos de acuerdo que entre la policía porque después del 68 ha quedado una herida de verdad incurable, lo vemos cada 2 de octubre, cuando la gente se manifiesta en contra de esa ocupación de la policía en las universidades y en algunos lugares. Es una herida que a lo mejor, como diría nuestro actual presidente, a ver cuándo lo superan, y no se ha superado, han pasado ya muchísimos años. Es irresponsable quizá pedir, pero hace rato la diva lo decía, no es posible, pues cómo van a sacar a los malandros, no, ni modo que con un imán, ¿verdad? Ese fue su comentario. Sí, porque me dice un amigo en WhatsApp, les compartí en un grupo de difusión grande que tengo ahí, les compartí la columna que escribí en SDP Noticias, porque viene un tema todavía más grave. Entonces dice que, por fin, que la Policía Federal ya invadió, ya entró a Ciudad Universitaria. A ver, entonces, ¿cómo sacan a los malos? Le dije yo, ¿con un imán? O sea, es ilógico. Esa cuestión de la autonomía de la UNAM, yo creo que debe ir en otro sentido, no en creer que, no puede entrar la policía a sacar entonces, a nadie. que los malos hagan su nido dentro de la UNAM, ¿no? Pero también hay un comentario muy interesante que yo anoté, porque el doctor Ignacio Morales Lechuga dice algo muy cierto. La penalidad no desestimula, no inhibe la comisión del delito. La desestimula el abatimiento de la impunidad. El abatimiento, tomémoslo como nos dicen los militares, para que no se oiga feo cuántos matamos, fueron abatidos, ¿no? Entonces, el terminar con la impunidad, el terminar con la impunidad que impera y que permea campus en la Universidad Autónoma Nacional de México, ese sería el meollo del asunto. Pero mencionaba algo, Ceci, muy cierto. Pueden decir, es que es el cártel del Tláhuac, pero acuérdense que de la universidad no solamente son alumnos de la Ciudad de México, vienen de todo el país. De todo el país, de toda la ciudad, de toda la periferia, de todos. Hay estudiantes extranjeros, porque recordemos, hay cambios, hay intercambios bien interesantes en los que nuestros hijos en algún momento puedan ir a otro país y de la misma forma te envían un estudiante. Eso es un intercambio. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando al mundo? Y un punto bien importante que a lo mejor no hemos considerado es que para llegar a la escuela pasan por una primaria. ¿Cómo hemos dejado que se ataque, por ejemplo, a los maestros? Ayer estaba haciendo una tarea con mi hija de 6º año de primaria y me di cuenta de algo. Me decía, mamá, una pregunta de examen. ¿Cómo puede la corrupción existir en una familia? Yo nunca lo había pensado, ¿verdad? Entonces, así como... Lo que habías pensado probablemente es lo que hemos estado analizando todos. Exactamente. Podemos nosotros exigir a la sociedad, porque ese es el punto. Somos la sociedad y lo hemos dicho, no va a venir una policía, no va a venir un ejército, no va a venir el presidente, no va a haber nadie. Nosotros tenemos que tocar estos puntos y no dejar que la máxima casa de estudios como es la UNAM esté llena de narcomenudeo, que no haya, ¿cómo decirlo? Que no haya un pretexto de decir, pues es que como la policía es corrupta, porque yo le pago para que no me levante una infracción, entonces, pues obviamente ahí está la corrupción. Entonces, en esos temas están muy complicados porque quien dejó entrar a los narcomenudistas, quien dejó entrar O no realmente que los dejaran, queridas. Bueno, que los hayan se dieron cuenta, en el momento que se dieron cuenta, ¿por qué no se tomaron cartas fuertes en el asunto? Ese es el punto. Digo, porque si te estás dando cuenta, y aquí viene un tema bien delicado y a lo mejor a muchos no les va a gustar y se me van a echar encima, pero si desde casa te das cuenta, y se lo voy a decir porque igual un día iba en un puente peatonal con mi hijo,
caminando y de repente llega el olor a marihuana, que es característico, muy fuerte. Y dice mi hijo, ¿a qué huele, mamá? ¿Qué horrible huele? Le digo, hijo, eso es marihuana. ¿De verdad? ¿Y por qué les gusta eso si apesta horrible? Y le digo, ¿tú crees que si ese olor no se te impregna y si tú fumaras esa marihuana, yo no me daría cuenta? Le dice, pero apesta horrible, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Claro, te das cuenta ¿A qué que viene tu hijo colación? fuma, que tu hijo fuma, exacto, o sea, no es algo como que me tomé unos 10 chicles, me hice gárgaras de, ¿cómo se llama? No sé, de algún combustible o algo para que no huela a cigarro. Digo, no los huela- chicos de prepa que les gusta mucho ir a tomar pulque, no sé por qué, pero... Qué bueno, porque el pulque... Ajá, no, pero Ay, broma, no, pero es, me el, refiero es el elixir de los dioses. Pero mira, pero me hay refiero algo al aroma, ¿no? O sea, Mira, son yo cuestiones que no te van a engañar como papá. Y fíjate, El ahorita muñeco. Q les dice algo bien interesante. A ver, ¿cómo No fue? es solamente el que lo vende, sino el que lo consume. Exacto. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Es lo que les decimos, la sociedad. Ok, ¿por qué crece un negocio? Pues porque hay demanda y oferta. Porque la demanda necesita que alguien le venda mucho y entonces viene la oferta, pues el que va haciendo su negocio. Y este es el punto también, ¿no? Querida Diva. Si no existiera quien comprara dentro de CU, no habría quien vendiera. ¿De acuerdo? Exactamente. Pero recuerden, hubo un reportero hace como 1 año, 2 años, Ceci Tapia, no sé si recuerdas, que un reportero hizo un reportaje especial encubierto con cámaras y lo descubrieron y lo maltrataron y Lo golpearon y lo amenazaron amenazaron con la muerte en caso de que pues él continuara sus investigaciones o la denuncia, ¿no? Y digo, le salió muy gratis porque pudieron haberlo matado en ese momento. Y al final de cuentas no sabemos en qué quedó. Digo, porque lo estamos comentando y nos quedamos con la noticia de ese Exactamente, tiempo. ya Pero no sabemos porque qué no fue. se le da un seguimiento y la verdad es súper interesante que nosotros lo comentemos porque no es solamente que hay muchas cosas que se quedan al olvido, que se quedan al, bueno, pues ya pasó y ¿qué creen? Sigue pasando. ¿Y por qué sigue pasando? Porque no lo hablamos. Ayer decíamos esto, la cultura financiera es un problema en nuestro país, ¿por qué? Porque no lo hablamos. El narcomenudeo en la UNAM es un problema, porque no lo hablamos. Pasa algo bien interesante. Estamos hablando de los 600 o 60 o 600 departamentos que están autorizados para construir a las inmediaciones de Ciudad Universitaria y nadie lo ha hablado. Entonces, yo me entero porque estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM me lo comentan. Y entonces primero investigo que la noticia sea verdadera porque, ¿qué creen? Los medios escritos, los medios televisivos, los medios radiofónicos no lo comentan. No lo comentan como el comentario que hacíamos, la pregunta que le hacíamos al maestro de Derecho, Manuel Alejandro Vázquez Flores, el día que estuvo aquí, sobre el tema de que le habían quitado sus clases. Así y que fue un malentendido y se resolucionó favorablemente, pero también creemos que fue porque las redes sociales ayudaron mucho, ¿no? Al difundir la noticia se le da una magnitud y una perspectiva diferente y a lo mejor se toman cartas en el asunto. ¿A qué voy con esto? Que precisamente en la columna que yo comparto escribo algo que es muy fuerte, muy fuerte y que tanto o más que el narcomenudeo. Tal vez pudiera ser. Porque en Twitter me hacen llegar información de una catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, la licenciada Aide López Rodríguez, donde ella le manda una carta al director de la Facultad de Derecho declinando su cátedra y hace la carta abierta al público. Y declina la cátedra porque ella denuncia que está siendo acosada sexualmente por el secretario general de la Facultad de Derecho, el doctor Garay. Entonces, es una acusación muy grave que está circulando en redes sociales que no todo el mundo sabe ni todo el mundo lo va a hablar y no lo van a decir. Y yo me di a la tarea de preguntar a diferentes fuentes y me dijeron, sí es cierto, Delia, sí está sucediendo esto, y por eso me tomé la libertad de publicar sobre ello
junto con lo que está sucediendo del narcomenudeo, junto con lo que ha sucedido ¿se acuerdan que les hablé de las becas, donde les quitan 3 meses de las becas a los chicos deportistas y nada más les dan 9? Todo ese tipo de cuestiones que están sucediendo dentro de la UNAM, aparte del nepotismo, del amiguismo y demás cosas que sabemos que suceden, esta cuestión del abuso sexual, del abuso en contra de otra catedrática de menor rango. Del acoso, porque ¿sabes qué pasa? Pero aparte aquí hay un tema que mucha gente se va a enfadar. Mira, la licenciada acusa y renuncia. Y dice, me voy porque no voy a aceptar el acoso del que estoy siendo objeto. Ajá. Porque aparte, como no acepto los requerimientos, ahora todo el grupo me acosa laboralmente. El grupo que pertenece. El moving, tan famoso. Exacto. Moving. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la mayoría de la gente quiere en algún momento quedar bien con el secretario general y dice, bueno, pues este es un mal elemento. Entonces, estas son las denuncias que nosotros tenemos que hacer caso, ¿no? Y le vuelvo a repetir, les va a sonar machista, nosotros somos mujeres y al menos yo así me considero, Delia va a dar su opinión, una mujer a favor de las mujeres, pero muy respetuosa de los hombres, exacto, porque es la única manera de vivir en equilibrio. Entonces, imagínate, como yo lo digo así, vienen algunas artistas famosas y denuncian un acoso o una violación de la cual aceptaron para recibir algo a cambio, que esa parte es muy dura. Hoy la licenciada en Derecho dice, renuncio a mi trabajo, renuncio a mi ingreso, a mi cátedra, porque además ser catedrático de la UNAM, por supuesto, no es nada más el ingreso, exactamente, no, es un prestigio del que puede decir soy catedrático de la UNAM. Por supuesto denuncia lo que estamos comentando hace un momento, denuncia y además hace una carta abierta al público en la que explica este tipo de acoso. Con nombres y apellidos, dice, porque eso es lo más importante, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no aceptar algo que va en contra de nuestra moral, de nuestra seguridad, algo o que salir no dentro de 10 años queremos. a decirme, ay, me acosó, pero me dieron 100,000 clases, ¿no? Digo, esa parte, porque le comentaba en la mañana a Ceci Tapia, acusaron, se fueron muchos en contra de Plutarco Asa, un gran actor desde mi punto de vista, sí, cuando pone en tela de juicio este cuestionamiento a lo que están haciendo las activistas de Me Too. Para hacer un Me Too, que quiero decirles algo, estamos en una crisis terrible de feminicidios, de acoso a las mujeres, de falta de respeto, de falta de valores. Por eso la invitación a que sea en casa, en donde se limiten este tipo de cosas. Y entonces crean este movimiento de Me Too en México, que ya existe a nivel internacional. A mí también me pasó, quiero decirle que a mí también me pasó, pero tampoco lo acepté. Claro que, digo, al final del día, creo que son menos las mujeres, ¿no? Cuando te toman con violencia, lo que es una violación, donde te lastiman, te golpean, cosas, y lo que está pasando con el feminicidio es algo bien difícil, es algo más terrible que de repente aceptar algo para ganar. Exactamente. Entonces, la licenciada está denunciando, yo creo que es muy importante que escuchemos y que además se pueda detener este movimiento. Más que nada, no es que, o sea, ella denunció y no, sino que ahí está la denuncia, lo que estamos pidiendo al doctor Raúl Cervantes, que es el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, es que tomen cartas en el asunto y que si realmente hay elementos suficientes para el soporte de esta denuncia, pues que por favor lo tomen en cuenta, porque la Casa de Estudios se supone que tiene convenios precisamente para evitar este tipo de situaciones tan deleznables en contra de las mujeres. Y por ahí salieron a decirme algunas otras personas, es que no nada más en contra de las mujeres, también ocurre con los maestros que acosan a las alumnas a cambio de calificaciones. Y también hay que decirlo desde el otro lado. Las alumnas que ofrecen un favor sexual por tener una calificación.
hace un momento nos decía que oye, pero es que las mujeres han cambiado. No, no solamente es que han cambiado, lo que pasa es que además hay algo importante. Las mujeres de la ciudad tienen una educación diferente a las mujeres de provincia. Y no solamente de cualquier provincia. El sur del país está permeado por otro tipo de cosas al norte. Si nosotros hacemos un estudio sociológico de nuestra realidad como mujeres, nos vamos a dar cuenta que hay diferencias. No es que las mujeres sean diferentes, es cómo nos están inculcando la cultura. Estamos hablando de feminicidios también, lo decías, lo mencionabas un ratito. En Puebla, solamente en lo que va del mes de febrero, ha habido 20 feminicidios. En Puebla. Y en lo que va del año van más de 50. Feminicidios, que es un tema que vamos a tocar en algún momento, días, porque ya tenemos algún invitado que se dedica a todo especialistas esto. en el tema. Pero, ¿saben una cosa? En esta gravedad sí tenemos que... Imagínate, no podemos vivir con el terror, que ese es otro punto. Porque siguiendo con la UNAM, acuérdense, acaba de salir una noticia la semana pasada de esta chica violada en el CCH Vallejo, que pertenece también a la UNAM, y que volvemos a lo mismo. Vi entrevistas de chicos que están en la Alameda en denuncia pública, sumándose a este repudio, porque lo mismo decían, es que no sucede con unas solas, le sucede a muchas chicas que más maestros las acosan dentro de la escuela. Entonces, como sociedad, ver a chicos sumándose, hombres, a un repudio de situaciones que marcan o que es marcadamente en contra de las mujeres, eso pues a mí sí me llena de esperanza en que las cosas pueden cambiar un poco. No, yo creo que tienen que cambiar. Mira, la situación es así muy, muy terrible, ¿no? De repente, mira, empezamos hablando de la UNAM, de la corrupción, del acoso, y terminamos hablando de lo que pasa con las mujeres, porque resulta que somos más del 50% de la población en México y del mundo, y entonces vivimos este tipo de circunstancias en los que no puede ser que una mujer salga a la calle y reciba acoso sexual. Y no es que le digan, ay, qué guapa, qué bonita, como alguna vez nos dijo una de las especialistas, ¿no? Es el hecho que te ofendan por cómo vistes, por cómo caminas, por cómo eres físicamente, o ese acoso del que es malsano, ¿no? Porque no es nada más, porque también tenemos excesos, ¿no? Como el que le dijo guapa, pues me dijo guapa, pero me lo dijo bien feo, ¿no? Cuando sabemos que hay gente... que digo, no hay justificación, porque recuerden, el Politécnico tiene un violentómetro, gracias, en el que iba diciendo, oye, desde la broma, desde el pellizco, desde la cachetada, o sea, empieza a crecer la violencia, y no es que, mira, ya me dijo adiós mamacita y mañana me dice, o ya pasa y me agarra un glúteo, ¿no? O sea, eso es como en avanzada, y la única forma, y de verdad, es en las casas. En las casas es donde tenemos, en los hogares, en donde tenemos que detener esto, porque imagínate, yo lo comentaba en algún momento, como profesional, he vivido el acoso, no solamente, digámoslo, como trabajadora, porque alguna vez fui empleada, un periodo muy padre de mi vida también, porque no voy a decir que sufrí, lo pasé bien, pero sí viví acoso. Acoso por ser mujer, acoso por ser una profesional mujer, también como decirle, pero mira, fíjate aquí cómo entra el paradigma, ¿no? Que Hugo le dice por ser guapa. Yo creo que uno de los asuntos para que alguien te acose no es ser guapa, es ser mujer. Es un punto muy interesante. Ni siquiera pues es la edad. Pero tenemos la idea preconcebida de que si eres guapa o si eres mujer o te arreglas un poco más o traes falda o y mira, para que te vestiste para que te chulen. O sea, exactamente. Esa idea preconcebida la tenemos, no nada más en México. Exactamente. Cuando van a un ministerio público, por ejemplo, alguien que tuvo abuso sexual, entonces le preguntan, ¿y cómo ibas vestida? ¿Y a qué hora andabas? ¿Y qué hacías? O sea, te empiezan a juzgar desde el momento en que llegas a levantar una denuncia. O sea, toda esta deshumanización en la que casi pues ves, te lo dije, traes una minifalda. ¿Cómo es posible que pienses que no te van a faltar al respeto, a manosear, a violar? O sí, mira la hora en la que andabas, o sea, porque no tienes derecho a irte un día de fiesta, porque
O el trabajo, si digo, hay veces que por razones de trabajo tenemos que llegar 11, 12 de la noche a casa y si no tienes para el taxi, pues tienes que utilizar el transporte público y caminar donde se pueda. Entonces, ¿qué andabas haciendo a esta hora? No venía de trabajar, a esta hora de trabajar, o sea, desde esa forma de la revictimización que decíamos desde que fue el quinto programa, el sexto programa sí. con el doctor Manuel Ambris Roldán, esa parte donde la revictimización que hace todavía el Ministerio Público de las víctimas, en este caso de las mujeres. Así exacto, el Uber. Dices, bueno, es que ya no sabes, pero mira, si... Tampoco, es que volvemos a lo mismo, no podemos generalizar, es que todos los taxistas y todos los de Uber y todos los de... No, es que es desgraciadamente estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, y eso no lo podemos controlar, porque estamos dejando todo esto de la seguridad en manos del Estado y estamos dejando que nuestra seguridad, que nosotros mismos poner límites, hacer brigadas, está mal que lo digan, en algún momento van a decir, oye, ¿por qué está diciendo el Comisionado Nacional de Seguridad? Me va a regañar, porque va a decir, pues, ¿qué está diciendo esta persona? Lo que estoy diciendo es que ya no podemos confiar eso en nuestras instituciones, ni inculcar los valores de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros sobrinos, no, ya eso es algo que no podemos nosotros en ningún momento considerar que alguien va a venir a ayudarnos. Yo por eso es parte de lo que siempre dicen y de repente va a aparecer oye, ¿por qué dice esto? ¿No? A veces yo quisiera que cuando tú tienes la educación de tu hijo en la mano, no le digas, tú no laves los trastes porque esto es cosa de niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una parte de enseñar a la discriminación. Parece un detallito, ¿no? Pero es un gran detalle. El respeta a tus hermanas, a tus familiares, a las mujeres, a tu mamá, apoya los labores de la casa. Lo comentaba nuestra querida Edna, ¿verdad? El día viernes, que de verdad vean Edna Hernández, una cantante, una mujer que... defensora de las tradiciones. Y digna representante de la cultura mexicana, no solamente en su usanza de vestir. Y ella lo decía mucho, antes nos enseñaban que todos tenemos que cooperar en la casa y no lo hacían, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros lo reconozcamos como una manera de ir evitando, y van a decir, ¿cómo llegamos a este tema si empezamos con la UNAM? Porque permitimos que nuestros hijos se droguen, que tengan un dealer dentro de la escuela, y porque ese dealer, que creen, gana dinero, el narcomenudista gana dinero de los hijos de quienes se están drogando, por supuesto, porque no es gratis. Y hay una campaña ahorita que llaman, es un narcomenudista, no es tu amigo. Y en ese sentido, sí, porque pues somos cuates, a la hora de cobrarte, ya no somos cuates. Y además te ponen en riesgo de vida, y es algo que nosotros tenemos que considerar de una manera muy importante, porque la responsabilidad como padres es si en algún momento tuvo que empezar eso. Claro. Y cómo es posible que sí sabemos que es difícil controlar a los hijos, pero sí, hasta dónde la cercanía y la confianza que puedas. Y es ahí donde viene la familia, claro, la familia alterna, porque vamos a decir esto. De repente hay papá y mamá que trabajan y dice uno, no, pues es que Dios dice que yo vigile qué están haciendo a mis hijos, pero por supuesto recordando lo que es el tiempo de vida o el tiempo básico, no importa que sea mucho, sino que sea bueno. Entonces resulta que si tú como papá te vas a trabajar y no reconoces lo que está pasando con tus hijos, pero su sobrino, el abuelito se dan cuenta que algo está y no lo denuncian, porque además es la cultura de la denuncia, entonces están siendo cómplices, entonces está pasando un grave problema y ya no nos interesa, no es mi problema, es problema de su papá, es problema de su mamá. Pero también como mexicanos, este civismo, valor. Y como familia, vamos a empezar por el primer núcleo. Hablábamos hace un momento. A ver, si como papá no es posible, o como mamá no es posible que no te des cuenta que la ropa de tu hijo huele a cerveza, porque todo se queda impregnado, digamos la verdad. No huele a cigarro,
huele a marihuana, o sea, por favor, la ropa se queda impregnada, nos damos cuenta, hasta cuando te subes al tren, al suburbano o al metrobús, bajas oliendo a todos los olores de la gente, te digo, por favor. Entonces, como padres, es nuestra primera responsabilidad. Después, como familia, el núcleo familiar. Si no se dio cuenta el papá, se dio cuenta la mamá o el hermano. Por supuesto, alguien lo había notado. Mira, yo te voy a decir hoy tuve una experiencia muy interesante. Fui Valderas, ahí en la universidad, y camino, y resulta que voy pasando, no sé, como que es un horario en que salen todos los jóvenes a un descanso, yo qué sé, no tuvieron clase. Bueno, era imposible pasar sin fumar, porque todos es una moda. Nadie les ha dicho que eso no es moda. Bueno, es una opinión particular y personal. Y como porque muchos en casa no fuman. Pero exacto, llegan a la escuela y es la moda. Ah, pues mi amigo fuma, yo fumo. Y eso desayunan, un cigarro. ¿Es en serio? ¿Saben lo que...? O a lo mejor nunca hemos platicado con nuestros hijos del daño a la salud por estar desayunando. Claro que son también. Bueno, además de economía, ¿verdad? Digo, la economía no está como para comprar. Oye, pero ve esto, si se te descomponen los pulmones, si te da un cáncer, un enfisema pulmonar o una cosa así terrible, créeme que las cajetillas de cigarro no, pues te salieron gratis para esa enfermedad tan carísima, ¿no? Y dolorosa y terrible, que además te puede llevar a la muerte, pero nosotros seguimos impulsando, porque aparte es comercio. Los cigarros existen desde hace muchísimo tiempo, y te acuerdas que antes ese era el punto de vista de cuando el alcohol era tan perseguido porque iba a... Y en la época de Al Capone y toda la mafia, en el que iba... prohibido. Exacto, y es algo prohibido. Hoy, después fue el cigarro, y mira, que aquí en México tienen impuestos de castigo, justamente por eso son caros. No es que ese cigarro no cueste 5 pesos, te lo venden en 100 porque te cobran el 85% de IEPS. ¿Para qué? Son impuestos de castigo para que se supone ya no fumes. Pero te digo, eso también es la permisividad de los padres. Asumamos nuestra responsabilidad. Recordarás, Ceci, una fiesta muy sonada que hubo en redes sociales y todo, porque todo lo encontramos en la Viva tiene una gran memoria, así que vamos a todos donde los chicos, es que le hicieron memes de eso, donde los chicos en una fiesta en Guanajuato, en un tinaco, llenaron un tinaco de aguas locas. Las aguas locas son el famoso Tonayán con refresco, con polvos de agua, y les hacen una mezcolanza tremenda para hacerlo barato, porque claro, es para lo que les alcanza. Pero lo curioso, y los memes no tardaron en llegar porque lo hicieron, en un tinaco, de verdad, sí, aunque se llama producción en proceso, ¿verdad? Y entonces imagínate a qué grado se enviciaron, ¿de qué hablan? No, perdón.